Siguiente programa, cistitis. Con cistitis, ¿qué tengo? Por ejemplo, escalofríos frecuentes por inflamación vesical. Entonces, este programa puede ser, hay que recordar que la mujer, por la razón anatómica de que tiene una uretra corta, tiene mucho más riesgo de hacer cistitis y de hacer problemas vesicales frecuentemente. Pero también hay que recordar que la vejiga y la mucosa vesical hace parte del síndrome inflamatorio de las mucosas. Por lo tanto, estreñimiento es un factor frecuente para producir cistitis en muchísimas personas. Entonces, cuando hay predisposición frecuente a inflamaciones vesicales, entonces, por ejemplo, la persona que viene y te dice, no, doctor, yo vivo teniendo infecciones urinarias cada rato y no sé qué, y sé cuándo, o, ojo, porque a veces ni siquiera tiene infecciones urinarias. Por ejemplo, ayer o antier llegó una paciente con dato, entonces yo le dije, un momentico, ya que me voy a tomar el antibiótico, un momentico, pero antibiótico ¿para qué? ¿Usted ya tiene un examen de orina? No, pero mire que ya me mandaron el antibiótico. Le dije, pero le tomaron el examen de orina, no, pero entonces ¿cómo le van a mandar un antibiótico si no tiene un examen de orina? Entonces le dije, un momentico, le hago una terapiecita neural, le hago estos programitas y todo, va y mándese a hacer un parcial de orina. Me trae el parcial de orina, no tenía nada. O sea, el parcial no tenía nitritos, no tenía bacterias, o sea, no hay nada en el parcial de orina que me dijera que allí había una infección. Entonces le dije yo, ¿para qué le iban a...? O sea, con el antibiótico le van a empeorar la situación del intestino, con la situación del intestino empeorada se va a empeorar la cistitis y nos vamos volviendo un círculo vicioso. Entonces le dije, no, seguramente, entonces me puse a hablar, claro, había tenido unas discusiones con el marido, estaba durmiendo con el enemigo, entonces era una cistitis neurogénica, o sea, era el estrés y era la situación psicoemocional la que estaba fregando la cistitis. Entonces fue lo que yo le dije, mire, su cistitis, y empezamos a hablar un rato hasta que se puso a berrear allí, pues, y lloró y moqueó, y bueno, se gastó como media caja pero fue muy chévere porque sacó toda, y dijo todo lo que tenía que decir de ese man y toda la vaina, y fue muy bien, ¿no es cierto? Porque se descargó. Entonces al final le dije, bueno, usted va a seguir entonces haciendo que su vejiga se enferme por él. No, hable claro y solucione los problemas. Y si hay que solucionar los problemas, pues vea cómo lo soluciona, pero si no, usted no va a salir de sus infecciones urinarias. Entonces le dije, usted nunca ha tenido realmente un problema de infecciones urinarias. Lo que pasa es que sobre una vejiga inflamada las bacterias hacen fiesta, porque evidentemente cuando yo tengo la vejiga inflamada, la capacidad de adherencia de la coli o de cualquier bacteria es mucho más fácil. De hecho, ¿para qué mandamos cranberry? Pues el cranberry que lo mandamos es precisamente porque impide que las bacterias se puedan pegar a la mucosa de la vejiga. Entonces le dije, no, usted lo que tiene que trabajar es su problema real. O sea, su cistitis tiene nombre y apellido, le dije yo. Entonces trabaje. Es un mal. Ese es el problema. Entonces, en cuadros de cistitis y en cuadros de cistalgias agudas, es muy importante tener en cuenta este programa. Indudablemente, si ya hay patologías estructurales de las vías urinarias, si ya hay un problema en los uréteres, en la uretra, en lo que sea, hay que tenerlo en cuenta. Y acuérdense, emociones negativas, las situaciones de shock emocional. Cuando a mí me llega generalmente son más las mujeres, aunque puede pasar también los hombres, pero cuando a mí me llega una mujer con el cuento de la cistitis, inmediatamente yo le digo 24, 48, 72 horas atrás, ¿qué pasó? Y te quedas aterrado la cantidad de casos en los que evidentemente hubo una emoción negativa o una situación de shock emocional de hecho, hablamos de vejiga neurogénica, ¿no? Hablamos de que el cerebro y las emociones tienen casi como una relación directa con la parte vesical. Entonces, ¿qué trabajamos aquí? Indudablemente tenemos que trabajar el circuito del agua, ¿no es cierto? Porque este circuito del agua es el que tiene que ver. Entonces, riñón, por ejemplo, fíjense una cosa típica. Además, esto sí que es interesante. Cuando yo antes de aprender medicina china, por muchos años había trabajado en educación sexual y era un tema que me gustaba. Y yo había leído en el libro de Master y Johnson, de hace muchos años pues, que ellos no tenían la explicación, pero habían observado que mujeres, cuando tenían muy buenos orgasmos, se les tapaba la nariz o moqueaban. ¿No es cierto? Hasta que yo encontré a los chinos y supe que riñón, vejiga y que útero o próstata tienen relación con el seno frontal. Entonces era más una respuesta energética. Entonces yo siempre le digo a los hombres, le digo, pilas hermano, que si la mujer le moquea la cosa va bien. Entonces,
Sí, eso está funcionando de maravilla, ¿no es cierto? Entonces, hacerlas boquear, hay que ponerlas a boquear ahí. ¿Se da cuenta si mienten o no? O no mienten, ¿no es cierto? Claro. Si le dice, uy, papito, fue una maravilla, pero ni se le tupieron las narices, hermano, eso, póngalo en duda que ahí puede pasar algo. Entonces, es muy interesante, es increíble cuando uno mira lo que los chinos sabían, ¿no es cierto? Porque Baxter y Johnson en su libro dicen, no tenemos la explicación, pero hemos observado ese fenómeno en un porcentaje importante de mujeres. Entonces, eso es la relación que habría entre el útero y el seno frontal, por ejemplo. Entonces, aquí, en esta cistitis, barremos todas estas estructuras, hay subprogramas para estimular y equilibrar a estos niveles. Entonces, las ventanas biológicas, lógicamente, serían las estructuras del sistema urinario. Vejiga, uréter, uretra, riñón, etc. O sea, todo lo que es circuito agua y estas estructuras, pero también las estructuras del sistema inmunológico, porque indudablemente de las cosas que nosotros podemos conocer o saber aquí es que detrás de este proceso inflamatorio, bien sea que tenga origen biológico, psicológico o lo que sea, finalmente llega ¿quién? Pues la rata o el perro, ¿no es cierto? Entonces aparece la bacteria. Entonces, acordémonos, la bacteria es el evento final. Por lo tanto, si yo me quedo tratando la bacteria, pero no soluciono el problema de inicial, dentro de 15 días, dentro de un mes, y entonces por eso viene doña María con la 42ª infección urinaria de los últimos 30 años. ¿Tiene sentido que yo le vuelva a decir a doña María que tome más antibióticos? Pues no, hombre, no, porque resulta que estoy simplemente disparándole a los perros y a las ratas, pero no estoy solucionando el problema de base que son las basuras. Entonces, ese es el punto pues, importante de tener aquí en cuenta. Tiene ventana biológica sobre el sistema nervioso, pero particularmente sobre hipotálamo y sobre sistema límbico, que son centros claves para el manejo de las situaciones de estrés. Y la duración del programa es 11 minutos 51 segundos. Se puede aplicar diario en el caso de terapia de choque, incluso puede aplicarlo hasta 3 veces al día en una situación de cistitis o en una situación irritativa inflamatoria urinaria importante. Y los complementarios serían antihongos para regular todo lo que es la flora, electroesmog, porque evidentemente pueden haber problemas de vasoconstricción y pueden haber problemas inflamatorios a partir de esto, paz, que sería pues lo más importante aquí, y sintomáticamente el programa dolor, porque entonces el programa dolor va a ayudarme, porque evidentemente la cistitis aparentemente es una situación muy dolorosa, muy molesta, se sufre mucho, y bueno, eso no quiere decir que de golpe, si la situación está muy clave, un Bladuril no puede hacer un producto que ayude, porque es muy bueno, evidentemente en 2 horas controla, pero si me quedo con el Bladuril solo no estoy haciendo nada. Tengo que trabajar realmente lo que hay detrás del asunto, que es importante. También es clave pensar en sistema inmunológico, es clave pensar en balance energético y herida. Herida es el programa que tiene que ver con la inflamación, pero también usamos herida en shock emocional. Cuando llega la mujer y le dice, me tienes muy herida. ¿Cierto? Y se lo dicen así con mirada de Col 45, ¿no es cierto? Me tienes muy herida, ¿no es cierto? Fíjense que ella lo está diciendo, me tienes muy herida. Entonces necesitan el programa herida. Evidentemente no hay nada más que hacer.